En este vídeo, veremos cómo la matriz multinivel de SERPA nos permite personalizar las columnas. Una función esencial para crear estructuras visuales diferenciadas. Con estas opciones, podemos mejorar la presentación de datos complejos al agregar márgenes personalizados, tanto a la izquierda como a la derecha de cada columna. La principal ventaja es la capacidad de agregar márgenes laterales personalizados a cada columna. Este ajuste permite separar visualmente la información, dividiendo los datos en compartimentos claros y definidos. Además de mejorar la legibilidad, esta función facilita una mejor organización y comparación de los datos. Vamos a modificar primero el orden de las columnas. La columna P&L la vamos a ver antes que su porcentaje para mayor claridad. Ahora, nos vamos a columna específica y seleccionamos la columna P&L. Vamos a ponerle un margen izquierdo de 10. Lo mismo hacemos con su porcentaje. A esta columna, vamos a agregar una posición decimal, y además, también vamos a darle un margen izquierdo de 10. Observa cómo la matriz consigue más claridad dividiendo en compartimentos las distintas columnas dependiendo de su importancia. Para el resto de columnas del periodo, vamos a darle 2 de margen izquierdo. Y llegamos a las columnas que son acumuladas del año, es decir, al ITD. A esta columna le vamos a poner un margen izquierdo de 30. Con esto, conseguimos que esté claramente separada de las columnas referentes al periodo. Para el resto de columnas de ITD, le damos un margen de 2. Observa cómo ahora tenemos 3 estructuras perfectamente diferenciadas. Tenemos la P&L, el análisis del periodo, y después, el análisis acumulado del año. Con la Multilevel Matrix by SERPA, el control visual es completo. Esta función de personalización de columnas te permite mejorar la organización de los datos, optimizando la claridad y la precisión en tus informes.